En este segundo programa de la serie Arte y Pensamientos seguimos hablando sobre Manolo Millares con Rafael Herrera Guillén, profesor de filosofía en la UNED, y con Alfonso de la Torre, crítico de arte, escritor, poeta y el mayor experto en la obra de este pintor que desarrolló en muy pocos años de vida una gran producción creativa más allá de la pintura. Muy bienvenido, Alfonso. Gracias, Rafael, por invitarme a este programa. Estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, en el anterior programa hicimos un coloquio, sobre todo de carácter apasionado y conceptual, sobre la figura y la obra de Manolo Millares. En este segundo programa, si te parece, vamos a hacer un recorrido por la vida y la obra del gran Millares. No sé cómo ves tú su trayectoria. Yo supongo que en la obra de Millares hay diferentes etapas. A mí se me ocurren al menos dos etapas de la manera más genérica, que sería su primera etapa en Gran Canaria y luego ya una segunda etapa en Madrid que se despliega a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando de la vida de un hombre que vivió 46 años, que sin embargo fue de una productividad a nivel cultural y pictórica enorme. Nace en el 26 y muere en el 72. Vamos a hacer este recorrido. Cuéntanos un poco, Alfonso, cuáles son los orígenes de Millares y el contexto familiar y cultural del pintor. La familia de Millares era una familia culta en donde había un claro interés por la historia, que sin duda hereda Millares, una familia en donde hay una gran biblioteca. En esa gran biblioteca Millares puede ver por vez primera los grabados de Goya, alguna vez lo ha contado, ve los caprichos y los desastres en un libro que he publicado por Espasa Calpe en 1926, ve libros sobre Van Gogh, sobre Picasso, sobre Dalí, y con 13 años es un niño inquieto que cuando va a la playa con sus amigos está ya pensando en hacer primeras historias ilustradas, hace pequeñas revistas pues casi infantiles, hacen también unas primigenias máquinas de cine como cajas mágicas. En fin, hay como una enorme inquietud que sin duda se deriva de esa familia en donde abundan historiadores, poetas y también una gran afición musical. Desde ahí recordemos que su padre era profesor de filosofía que fue represaliado durante la Guerra Civil y nunca rehabilitado, porque en el momento en que es rehabilitado tiene una enfermedad que le lleva a morir en el año 65 y por tanto es un momento dramático para la familia Millares. Recordemos que, como bien has dicho, nacido en el año 26, en el 36 la familia está exilada en Lanzarote, en donde el niño Millares camina en soledad por una isla todavía virgen y es un momento feliz para el niño, pero claro, no percibe la tragedia a su alrededor. Además, ahora que hablas del padre, Juan Millares, tuvo una enorme influencia en el niño que se refleja en una de sus obras, que en el 65 es cuando muere el padre, como dices, y justamente en ese año, si no recuerdo mal, él hace una colaboración con Alberti con el nombre de Mutilados de Paz, ¿no? Cuéntanos un poco qué es este concepto de Mutilados de Paz en la obra y su relación con el padre. En Millares hay un enfrentamiento casi frontal a la visión del régimen franquista. Ese enfrentamiento tiene su punto álgido en el año 64, en que el régimen conmemora los 25 años de paz. Desde finales de los 50, Millares mira a ese padre que en algunas de sus escrituras en la memoria le califica de débil, pero al que quiere, que permanece arrinconado por la historia, en una esquina de la casa familiar, ya he dicho casi hasta morir. Por eso, coincidiendo también con ese momento de los artefactos para la paz, el padre de Millares es, en palabras del artista, el primer mutilado de paz que conoció. Y a él le dedica explícitamente esa carpeta que, como bien dices, está
acompañada de la escritura de Rafael Alberti, y a quien se la dedica unos meses antes de morir prácticamente. ¿Y la llega a conocer, la llega a disfrutar el padre o no la llega? No, porque hubo meses de diferencia entre la dedicatoria y la muerte y además se presentó en Estados Unidos, en Pierre Matisse Gallery. ¿Y Alberti y Millares llegan a coincidir personalmente o fue una relación epistolar? A lo mejor en París o no lo sé. Fue en Roma y Alberti responde en un poema que se llama Millares ahora, que hace en el año 72. Solo una vez te vi, pintor, pero me basta. Es decir, se ven con el encargo del poema de Mutilados de Paz. Y media para ello Antonio Pérez, en el epistolario recientemente publicado por la Fundación Antonio Pérez, entre Millares y Pérez, se revela una de esas cartas en las que Millares le pide a Antonio Pérez, que estaba muy en contacto con Ruedo Ibérico, con todo el exilio ilustrado de aquel tiempo, le pide que medie en el encuentro con Alberti para obtener ese poema. Bueno, vamos un momento a la infancia del joven Millares y futuro gran pintor. Hay una obra con la que, aparte de encontrarse, como dices, con la obra de Goya y de otros pintores, hay una obra que creo que marca y marcará su futura pintura, de uno de sus bisabuelos, o de su bisabuelo Agustín Millares, la historia general de Canarias. ¿Qué influencia tiene esta obra, esta historia general de Canarias? ¿Cómo influye posteriormente en la obra del pintor? Influye en el interés por la historia. No solamente ha publicado esa historia, sino que ha publicado también la historia de la Inquisición en Canarias. Alguna vez en Millares y la familia contaron cómo en aquel tiempo los legajos de la Inquisición eran arrojados al mar por los carreteros, y de alguno de esos viajes hacia la nada de la documentación se obtiene mucha de la historia que recupera la familia Millares. Lo cuenta Millares en su Memoria de Infancia y Juventud, que publica el IBAM en el año 96. En esa Memoria de Infancia y Juventud, él cuenta cómo de niño, la cita es casi textual, mi interés por los aconteceres canarios en esa infancia es muy importante. Tan es así que pasa sus días, después de la lectura de los libros del bisabuelo, pasa sus días en el Museo Canario, en donde hace copias de unos planos que había hecho un ingeniero Torriani sobre diversos lugares de Canarias, y se encuentra pues con todo lo que después marcará su vida de pintor. Se encuentra con las momias guanches envueltas en tejidos, con vasijas aborígenes llenas de marcas que luego volverán también a sus primeras pinturas de los años 50, y realmente se enamora en el Museo Canario, en donde siempre ha contado su viuda Elvireta, prácticamente se declara. Imaginemos la escena en la sala de las calaveras del Museo Canario. La historia se filtra en la vida y en la obra de Millares, que el otro día ya lo comentamos. Es una pintura sobre la insensatez de la historia. Efectivamente, de hecho, de la historia y de su propio presente, porque Millares puede decir que se hace cargo de la historia de los vencidos, desde el Guanche hasta los perseguidos por la Inquisición. Naturalmente, su padre es el símbolo del perseguido por la guerra civil, de manera que en su obra se plasma esa sensibilidad a la vez terrible y maravillosa. Bueno, tú lo has dicho, la atracción del horror en Millares. En Millares se ve todo esto, ¿no? Cómo es capaz de construir un mundo propio de enorme belleza, a la vez lleno de dolor, y sin embargo ser único, ¿no? Se puede decir que hay una historia de los vencidos en su propia plástica. Sí, está muy bien visto. Yo alguna vez lo he citado con un verso de Thomas Bernhard que es: salvaje crece la flor de mi cólera, ¿no? Es un poco como desde ese dolor, en fin, que está simbolizado quizás en las arpilleras de Millares, que frecuentemente sus títulos, que empezaron siendo numerales, acaban hablando de todas esas cosas, ¿no? Quizás la figura más simbólica, luego igual lo citamos, sean los homúnculos, que es el ser vencido, como tú has dicho, el ser despellejado
por la historia, el sombrajo de la redención humana, dirá Millares. Sí, aunque sorprendentemente en Millares hay esperanza, es decir, junto a ese dolor, junto a ese ponerse al lado de los débiles y de los vencidos, hay también en fin, eso tan bonito que es que aunque la destrucción y el amor corran parejos por páramos descoyuntados, no importa que el ser humano se haya roto, saldrán rosas de los légamos y principios renovadores como puños. De hecho, su propia psicología, su propia manera de ser, según parece, él era una persona de un carácter no débil, pero sí triste, ¿no? Tenía un pozo de tristeza y, sin embargo, a lo largo de su vida también se ve, eso se dice, que había siempre como un pozo de amargura existencial que, sin embargo, no le impidió ser un hombre enormemente activo para construir o para sembrar rosas sobre ese légamo de tristeza, ¿no? Y él desde niño, dices tú, que ya hacía pequeños dibujos y a lo largo de su vida también fue un hombre de una actividad cultural enorme, ¿no? No solamente pictórica, sino un gran incentivador de la cultura en un contexto histórico en Canarias, pero en España, en el resto de España, donde no había nada, ¿no? Sí, lo más sorprendente en la vida de Millares, que es por donde comenzaste, es su brevedad. Ya lo dijimos el otro día, es decir, su vida madura de pintor transcurre en poco más de unos 15 años apenas, que es, en fin, algo muy corto para la vida humana, y que eso sucede también desde su llegada a Madrid, cuando entra en contacto, bueno, realmente él entra en contacto con la modernidad a través de Barcelona, que en los años 50 es más activo que en Madrid, y ahí encuentra como su primer reservorio de un mundo moderno. Pero claro, lo importante es que no solo hablamos de un pintor, hablamos de un pintor cuyos cuadros descienden al suelo y se convierten en esculturas y objetos. Hablamos de un grandísimo dibujante, en fin, como se pudo ver en la exposición que a eso estuvo dedicada en el Centro Botín recientemente, un extraordinario grabador, en fin, se ha recogido en su catálogo de obra gráfica, un fascinante escritor también, realmente ya lo dije también creo en la anterior ocasión, fue el escritor de ese tiempo, desde luego el escritor consaura de El Paso, es excelente poeta, su poesía la hemos compilado también recientemente, escenógrafo, hizo algunas escenografías, estoy recordando la que hizo para una obra de Harold Pinter titulada, si no recuerdo mal, El Portero, una escenografía que hizo para los ballets de Helu Barbu, los escaparates de El Corte Inglés, que se constituyen en otra especie de escenografía. Fue crítico de arte, si pensamos que a través de un heterónimo, Sancho Negro, en la revista de la época escribió, estoy pensando en sus escritos sobre Chirino o sobre Manolo Gil, sobre fotografía de su tiempo. Realmente es un personaje que excede los límites de un artista convencional, ¿no? Quizás todo se resuma a algo que dice siempre su viuda, que era el hombre que había conocido que se tomaba la vida más en serio, ¿no? Y esa vida tan en serio la tuvo con intensidad, ¿no? Viajero también, porque en esa época el viaje era obligado. No nos olvidemos que fue, sin dudarlo, el artista más internacional de aquel tiempo. Entre el año 57 y 64 está exponiendo en Pierre Matisse de Nueva York en el 59 y en el 60, en Daniel Cordier en París y en Frankfurt en torno al año 60. Se incorpora en el año 60 a una exposición del MoMA que se llamó New Spanish Painting, a una exposición de Guggenheim que se llamó Before Picasso, After Miró. Está exponiendo en el Museo Nacional brasileño, en el Museo de Río de Janeiro, y en el Museo Nacional argentino, que es el Museo Nacional de Bellas Artes. Estoy hablando de monográficas, no de colectivas, salvo las dos citadas del MoMA y el Guggenheim. Y entonces fue una vida de una extraordinaria dimensión que se escapa casi a la comprensión. Diarista, ese diario que hemos citado, Las Memorias de Infancia y Juventud, que transcribió Juan Manuel Bonet, aficionado al cine, han quedado, en fin, en la película esa 1970 como testimonio, conectado con la música de su tiempo a través del grupo Zag, lo cual se revela también en esa película por los usos que hace de musicales. Realmente se escapa a la comprensión cómo en apenas 15 años pudo desarrollar tal volumen de inquietudes intelectuales.
Sí, la verdad que son muchas vidas para 46 años, ¿no? Sí. Incluso se puede decir que hace intervenciones performativas, performance, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Aquello que enseñaste, aquel vídeo en el que se le ve a él interviniéndose a sí mismo, casi incluso sobre su propio cuerpo cuando se pincha, que se... Sí. Recomiendo a los oyentes que si pueden ver el vídeo. ¿Cuál era el título? Hay 2 películas. Sí, 1970 está colgada en YouTube porque se han hecho nuevas músicas para ella con permiso de la familia. Se estrenaron en la Fundación Antonio Pérez y están colgadas en YouTube. Y luego hay una película que se va a ver próximamente que viene del legado de Alberto Portera, que actualmente está en la Fundación Juan Marc. Y esa película la llamamos coloquialmente 1966, que es la fecha en que se hace, que es la película que tú citas, en donde a modo de crisálida se envuelve en una especie de trance inesperado, porque la película no estaba guionizada, les envuelve en la arpillera, se cose hasta casi donde puede, convirtiéndose en una de esas momias que ha visto en el Museo Canario, y realmente toca o roza las artes performativas, claro que sí, como también sucede con otra historia que creo que conté, que fue la presentación de sus artefactos en la Galería de Durne. En coincidencia, sucedió en otra ocasión también con un concierto del grupo Zag, que eran conciertos, vamos a decirlo así, de improvisación musical y demás, y en donde él se aviene a participar, a jugar en ese contexto, que era, como se ve, muy rico, claro. Pues sí, les recomiendo que si pueden que vean la película, porque es impresionante ver casi de una manera autoprofética, ver a Millares transformándose en una especie de homúnculo de sí mismo. Se lo recomiendo vivamente, es impresionante. Volvamos a uno de los viajes de este viajero, Millares, quizás a uno de los viajes más importantes, que es el viaje a Madrid, para sentarse. Su viuda, en algún momento le he escuchado o he leído decir que al venir a Madrid queman las naves. ¿Qué supone el viaje con su esposa a Madrid? Y además viene acompañado con gente que será también muy importante en la pintura y en la vida de Millares, como Chirino y otros. ¿Qué supone este primer viaje a Madrid desde Canarias? Es el viaje definitivo, como bien has apuntado, porque hay que recordar siempre, que siempre lo recuerdo, que frente a la tradicional visión del exilio como un viaje al exterior, que en España se desarrolló en dobles vías, los pintores gallegos principalmente fueron a Latinoamérica, y mientras el resto de los pintores, los que estaban en Madrid y Barcelona, en muchos casos viajaron a París, pero junto a ese exilio se produjo un exilio que llamo centrípeto, que es que los pintores de lo que vamos a llamar provincias no tenían capacidad de desarrollar su trabajo si no era en las grandes urbes de ese tiempo, que para la cultura y para el arte supusieron primero Barcelona, en donde el movimiento dado al set, los salones del jazz, y en el año 50 hace que sea una ciudad muy activa, y luego ese movimiento se traslada a Madrid, en donde tanto la actividad en el Ateneo de Madrid como todo lo que configura el Paso y ciertas nuevas galerías como Bújol, pues crean un ambiente de renovación que obliga a los artistas a trasladarse desde lo que vamos a llamar la periferia a Madrid. Así lo entiende Millares, quien hace un intento de viajar a Madrid en el año 53, pero él cuenta en una escritura que revela algo de su compleja personalidad, desciende del barco y se esconde lloroso entre los barriles que están allí en el puerto y no llega a viajar en el año 53, pero sí lo hace en el año 55. Antes había hecho un viaje previo a Santander, porque en Santander se desarrolló el Congreso de Arte Abstracto, que es uno de los acontecimientos de aquel tiempo, porque ahí está, entre otros, Oteiza, y se habla de algo que parece muy actual, como es la necesidad de dinamizar la didáctica del arte y demás. Bueno, en el año 55 se produce ese viaje definitivo, en donde están ahí también Chirino, Alejandro Reino, Padorno. Algunos de ellos volverán enseguida a Las Palmas nuevamente, pero no, Millares viaja en ese transatlántico que hace el viaje desde Latinoamérica hacia Vigo, que es donde se desplaza, pasando por Azores, en un viaje que debió durar unos 3 días, y pasan penurias que hacen que, como cuenta él en sus memorias, tengan que sobrevivir de acuarelas que pintan sobre todo Elvireta Escobio, gran pintora del grupo Ladac,
pues de esas acuarelas subsistenciales viven en ese tiempo, se trasladan a Madrid y, bueno, realmente en Madrid podemos decir que le acompañan buenos tiempos a Millares, por eso que he contado antes, porque enseguida exponen en el Ateneo de Madrid, expone en Bújol, llega a exponer en París, en una galería vinculada a Clan que se llamaba Cairel, y enseguida su obra alcanzará un reconocimiento que les permitirá a la familia Millares salir adelante. Has citado las acuarelas de las que vivían para salir nada más llegar a Madrid, para salir adelante. Las acuarelas que las pintaba Millares, pero el Viréta por entonces seguía pintando o había abandonado la pintura, porque recordemos que ella también fue pintora, no comprendida. De hecho, en algún momento la crítica de la época, naturalmente, calificó su pintura y de eso se quejó Millares como de algo infantil, porque yo he visto obras de ella, algunas, muy pocas, porque no sé si se conservan, y no me pareció de infantil nada, sino muy bellas. Ella también formaba parte de, o había dejado ya de pintar en aquella época. Ella participa en las exposiciones de la DAC, que, en fin, que es un grupo renovador que se mueve también con el influjo de Eduardo Westerdahl, los arqueros del arte contemporáneo, en donde se publican también algunas primeras monografías en aquel tiempo, pero será un grupo efímero y el Viréta prácticamente abandona la pintura tras su participación en la DAC. Bueno, vamos entonces al Paso. Llega a Madrid y casi que en muy breve tiempo surge el grupo El Paso, que será definitivo para la historia de la pintura informalista o de vanguardia en España. Cuéntanos un poco la gestación del grupo El Paso y un poco la relación entre Antonio Saura, Millares, Chirino, en fin, de aquellos años. Bueno, hay que decir que, eso lo dice Adorno, el filósofo, aquel tiempo era el tiempo de los manifiestos y entonces no se entendía una existencia cultural si no había manifiestos, y de alguna manera El Paso se convierte en una agrupación que, como dicen en su primer manifiesto, que publican en varios idiomas, está destinado no solamente a las artes plásticas, sino también al cine, a la literatura, al teatro. Pretende ser un revulsivo en esa España que en aquel momento, podemos decir, está ensimismada. A través del manifiesto, a través de las cartas del Paso que dan noticia de un suceso que es conmocionante en aquel tiempo, que es la internacionalización del arte español, que se produce casi a la vez que, coincidiendo con el Paso, se produce como una sintonía con, en aquel momento, el régimen que está mirando hacia las bienales como un escaparate del arte español. Ahí está Millares en la Bienal de Sao Paulo y en la Bienal de Venecia, 57 Sao Paulo, 58 Venecia, y realmente El Paso se convierte en el altavoz que, igual que el régimen utilizó, podemos decir, el arte español más renovador para enseñar su cara más amable, los artistas del Paso utilizan también esa internacionalización para hablar de su indudable reconocimiento. Siempre he señalado que en Sao Paulo se produce además otro acontecimiento, que es la sala especial dedicada a Apolo, que allí llegan todos los grandes críticos americanos y el MoMA llega a comprar una obra de Millares, produciéndose como una extraordinaria conmoción. El Paso fue un movimiento efímero, si pensamos que prácticamente se circunscribió a los años 57 a 60. Uno piensa que su disgregación tiene que ver con su reconocimiento, porque en el año 60 publican un manifiesto de cierre, de conclusión, que coincide también con que Pierre Matisse Gallery hace su exposición 4 artistas del Paso, y de alguna manera pues se provoca lo que yo creo que es un cisma. A eso unido también que una conocida conversación transmitida por Manolo Rivera con André Malraux, con el ministro de Cultura francés, que les advierte de esa difícil situación que es estar en una posición cultural avanzada y caminar junto al régimen en las bienales.
Y a partir de ese momento en que en París, coincidiendo con una exposición que se llamó 13 pintores abstractos en el Museo de Arte Decorativas, se produce la conversación con Margot, se produce una tirantez absoluta. Y no olvidemos también que el paso está impulsado por Saura y por Millares, y que posiblemente ese carácter personalista acentuó también su disgregación, su desaparición. O sea que habría como dos elementos, ¿no? El elemento subjetivo de dos fuertes personalidades dentro del grupo, ¿no? Que sería naturalmente la de Manolo Millares y la de Antonio Saura. Y luego también el factor objetivo, por así decirlo, institucional, que para la historia de la cultura y del pensamiento es muy, muy interesante. Me refiero a esta feliz o infeliz confluencia entre la diplomacia artística de un régimen, en fin, totalitario, que hace uso de un arte hecho por gente naturalmente de izquierdas y originarios de los perseguidos, ¿no? Que es un arte que sobre todo nace de impulsos gestuales y de reclamos de libertad, ¿no? Esto es muy, muy interesante en todos los sentidos porque sobre todo se producen, no sé cómo lo ves tú, ajustes de cuentas posteriores que a mí me parecen un poco demasiado fáciles de hacer una vez que pasan las décadas y profundamente injustos y en cierto punto hasta una falta de generosidad epistemológica. Me refiero a revisiones o a cuando se ha dicho que en el fondo el informalismo o estos miembros del Paso había como un latente dejarse usar por el régimen, ¿no? Y a mí esto me parece que son ajustes de cuentas que no explican nada, ¿no? Es todo muchísimo más complejo. No vale la pena entrar en más detalles, pero sobre todo cuando se hace a toro pasado y desde posiciones democráticas como las actuales que no aportan, ¿no? Yo creo que el Paso fue algo decisivo, no solamente a nivel artístico, sino a nivel conceptual, me atrevo a decir, ¿no? Y que esto coincidiera con la diplomacia artística de un régimen, naturalmente que sí. Pero eso no significa que no hubiera una voluntad real de enfrentarse al régimen, ¿no? Sí, así es. De hecho, el caso de Millares, que también creo que comentamos, de la mano de Moreno Galván y sus acciones, en fin, conocidas que le llevaron a Moreno Galván concretamente a pisar los calabozos, y su permanente presencia en lugares tan delicados como pueda ser el homenaje a Machado en Baeza, etcétera, etcétera, desde luego, y su escritura y su pensamiento no dejan lugar a duda. Lo que siempre se nos olvida, que también lo cito en ocasiones, lo hacíamos hace poco en una conversación con Carles Guerra que publicó Mayoral, es que la sociedad de la época estaba trufada de unos reyes de la época que eran pues esa especie de folclorismo y literatura de baja calidad que lo inundaba todo, de música que asolaba aquel tiempo, y la sociedad estaba muy al margen de todo lo que sucedía en las artes. Siempre he contado también que uno se cogía en aquel tiempo la codorniz de esos años y se encontraba con un chiste de Serafín que, reproduciendo un cuadro de Rivera prácticamente calcado, que ponía debajo cretinez total, ¿no? Y cuando se inaugura la exposición del Paso de Bújol en abril del 57, Alfonso Sánchez, el crítico de cine, doblado en crítico de arte, pues habla también como muy despectivamente de esa exposición. Y en el diario Pueblo, la periodista que va a la exposición le pregunta a un Botones que pasa por la puerta qué opina de aquello, ¿no? El Botones no sé cuántos dice que a todos se nos han roto alguna vez el fondillo de los pantalones, pero no por eso los remienda y los pone. En fin, la sociedad española vivió mucho tiempo al margen de la cultura y como, en fin, fue una sociedad despedazada por aquel tiempo terrible en donde se produjo tanto dolor, tanta muerte, tanto exilio y tanta pobreza intelectual. Quiero recordar otro de los miembros del Paso, Luis Feuto, solía decir que de las fronteras hacia el interior en España no les hacían mucho caso y que el poco caso que le hacían era efectivamente para criticarles y que les usaron de puertas para afuera. Hay una anécdota, creo que fue la primera Bienal hispanoamericana, que va al caudillo. Creo que lo cuenta Tapies. Según parece, cuando
visita la sala de los más vanguardistas, del Paso, etcétera. Alguien le dice, esta es la sala de los revolucionarios, Excelencia. Y el dictador dijo, bueno, mientras hagan la revolución así. Sí, así es, así es. Realmente lo que era sorprendente es que, por ejemplo, cuando Millares se expone en París, su obra causa conmoción. Estoy pensando en una joven crítica que en aquel momento era Françoise Choé, que lo recoge en L'Eil, en la revista reputadísima francesa, recoge esa presencia de los artistas españoles allí y transmite el entusiasmo hacia las galerías francesas, de tal forma que Daniel Cordier, se convierte en el galerista. Realmente los del Paso tuvieron un único grandísimo apoyo en Joan Miró. Hay que recordarlo porque un artista ya mayor como era Miró, consolidado en el año 59, se encuentra con los artistas del Paso y es el que le habla a Pierre Matisse, al hijo de Matisse, de llevar a estos artistas a Nueva York. Y ahí fue muy importante porque de alguna manera también transmite ese entusiasmo hacia Cela, que les invita al número ese mítico de Papeles de Son Armadans, en donde Miró vuelve a estar ahí como presentándoles y avalando su trabajo. E igual que hemos hablado de esa relación con el régimen, de esa apatía social, hay que recordar también algunos personajes como Miró o el propio Joan Brossa, también estoy recordando, en el ámbito catalán recibieron mucho apoyo en aquel momento. Bueno, se nos va acabando el tiempo y se quedan muchas cosas en el tintero, pero seguro que nuestros oyentes podrán encontrar otra información en otros ámbitos. Pero antes de ir terminando, sí que me gustaría hablar de aquel proyecto un poco loco y maravilloso que se produce en Cuenca. ¿Cuál es el papel de Millares, que es uno de los primeros que tiene casa en Cuenca, en la creación del Museo de Arte Abstracto de Zóbel? Hay que decir que en ese despliegue que hemos hecho de la personalidad de Millares me ha olvidado otro importante papel, que fue el Millares arqueólogo, es decir, el Millares que recoge piezas que va encontrando en Cuenca y va haciendo como una pequeña colección de restos fósiles, de pequeñas esquirlas de la historia. En ese sentido, Cuenca era el lugar ideal. Se encontró además con un personaje como fue Fernando Zóbel, de quien este año se cumple su centenario, que sorprendentemente, siendo Zóbel como era un abstracto lírico, parecería enfrentado, digo visualmente, a la obra de Millares, fue el primero que le comprendió y le defendió hasta su muerte y posterior. En la Fundación Antonio Pérez se han publicado hace poco fragmentos de los diarios de Zóbel, en donde se recoge desde su primera visita hasta la defensa a ultranza que hace de Millares tras su muerte. Tan es así que le llega a dedicar un cuadro que cuenta en su diario el momento en que percibe un instante del paisaje al retorno del entierro de Millares, precisamente. Y fue un encuentro fabuloso desde el primer momento. Zóbel compra los cuadros de Millares para el Museo de Arte Abstracto, que están desde el principio del primer montaje en las salas del museo, y Millares tiene casa en Cuenca desde 1964, lo recoge así Moreno Galván en esa especie de separata de triunfo que se llamó Pintores en Cuenca, y Moreno Galván lo recoge muy bien. Millares ha ido allí a buscar la historia, son las tierras de la vieja historia de España, las tierras de la arqueología, las tierras en donde Jorge Manrique ha muerto a unos pasos casi de Cuenca, y tendrá siempre su casa allí. Participa también de la primera serie de gráfica que edita el museo en 1964, colabora su última edición gráfica, Descubrimiento Millares, la edita con el Museo de Arte Abstracto, en lo que será, alguna vez lo he contado, un verdadero homenaje que Millares dedica al museo. Lo edita el museo, la caja la hace Rueda, el diseño lo hacen los Blasi, hasta el carpintero del museo, Domingo Garrote, hace la caja en donde se guardan las serigrafías. Será un verdadero homenaje al Museo de Arte Abstracto, que siempre estuvo tan vinculado y que fue tan importante también en lo que podemos llamar la defensa de la abstracción, en la liberación de eso que hemos contado antes,
de ese encuentro con el régimen, de alguna manera, la llegada a Cuenca supuso la normalización en eso que llamamos siempre nuestro primer museo democrático. Bueno, pues los oyentes se habrán dado cuenta de que la memoria prodigiosa de Alfonso de la Torre, que conoce hasta el nombre de personajes que están en la intrahistoria de grandes obras, como Domingo Garrote, carpintero del museo, y que él se encarga muy bien de poner aquí de manifiesto. Yo no lo sabía, pero me parece una anécdota muy hermosa. Bueno, una curiosidad, porque la carpeta Descubrimiento Millares del año 1600, ¿qué año pone? Yo sé que pone un año, pero nunca he sabido por qué ese año en concreto. 1971, pero Millares, 1671. 1671, ¿eso por qué lo hace así? Porque lo subtitula Diario de una exploración barroca, imaginaria, algo así, y lo fecha en un momento barroco, 1671. Bueno, pues Millares, un hombre con 1000 vidas en apenas 46 años, escritor, poeta, pensador, gran pintor, escultor, incluso avanzado en actividades performativas. Y darle las gracias a Alfonso por dedicarnos su tiempo, su saber y su sensibilidad en un programa, para mí, muy satisfactorio. Gracias, Alfonso. Gracias a ti y a todos los oyentes y las oyentes que han tenido la gentileza de escucharnos.